¿Alguien podría leerlo, por favor? ¿Podría leerlo, profesor? Ok, muchas gracias. Ya. A ver, denme un segundito. El estudio del proceso de comunicación y cómo influye esta en la dinámica de interacción de conciliar con las partes han sido un área cada vez más estudiada por los investigadores de la comunicación y la resolución de disputas. Este conocimiento puede acrecentar la conciencia que tienen los mediadores de lo que hacen para asistir a las partes y ayudar a planificar intervenciones futuras con mayor claridad. En internacionalidad, Christopher Wonmori en Nuevas Direcciones y Mediación de 1997 y la página 265, la función que cumplimos los conciliadores como terceros imparciales que intervenimos para ayudar a las partes a que éstas resuelvan sus disputas, es la de la facilitador de la comunicación a mayor sea el conocimiento que maneje el conciliador con respecto a la comunicación, mayor eficiencia podrá lograr en sus intervenciones, lo que se verá reflejado durante todo el proceso de conciliación. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces vamos a desarrollar ahora el tema de la comunicación. Ok, vamos a ver. Por favor. Bueno, ya todos, creo yo, cuando hablamos de la teoría de la comunicación humana, vamos a establecer o entender la idea de cómo nos comunicamos con las personas. Tiene que tener relación a lo que nosotros pensamos, ¿no? Por eso dice que ha sido un área cada vez más estudiada por los investigadores de la comunicación y la resolución de disputas, ¿no? Este conocimiento puede acrecentarse la conciencia que tienen los mediadores de lo que hacen para asistir a las partes y ayudar a planificar intervenciones futuras con mayor claridad e intencionalidad, ¿no? La función que cumplimos los conciliadores como terceros imparciales, ¿ah? Miren, ¿ah? Como terceros imparciales. Intervenimos para ayudar a las partes a que éstas resuelvan sus disputas. Así es. Como hemos venido hablando, un facilitador del diálogo, ¿no? Buscamos que las personas, que las partes, de cierta forma, se compongan sus relaciones interpersonales, ¿no? A mayor sea el conocimiento que maneja el conciliador con respecto a la comunicación, mayor eficiencia podrá lograr en sus intervenciones, lo que se verá reflejado durante todo el proceso de la conciliación. Definición de la comunicación humana. Creo que esa parte también y los elementos de la comunicación, ustedes lo han desarrollado en el colegio, de repente en el instituto o en la universidad, los primeros ciclos, ¿no? Que son conceptos generales específicamente, ¿no? La comunicación humana es un proceso interpersonal en el cual circulan mensajes entre dos o más partes a través de distintos canales al mismo tiempo, ¿no? O sucesivamente y que sea inmerso dentro de un contexto. También tenemos los elementos de la comunicación: emisor, quien codifica o envía la información; el receptor, aquel a quien se dirige el mensaje; y el canal, dice que es el medio que se utiliza para transmitir la información, el mensaje, el producto físico real de la codificación del emisor, y el contexto, que es la situación en la cual se enmarca el proceso de la comunicación. Y ahí ven un pequeño gráfico. Emisor transmite el mensaje,
a través de un canal. El receptor recibe el mensaje y para que haya el proceso comunicacional tiene que existir una retroalimentación, ¿no? Y todo esto se da dentro de un contexto. Veamos un pequeño video. La forma como se comunican las personas es distinto. Es distinto. Yo no puedo ah, igualar la forma como se puede sentir una mujer y la forma como se puede sentir un hombre, porque son emociones distintas. Por ejemplo, las mujeres son más emocionales que los varones. Y creo que es por eso que, conforme a mi experiencia, yo he visto más mujeres llorando en una conciliación que varones. Varones por ahí he visto dos, tres, y no llorando, llorando, sino con los ojos rojos, no queriendo llorar, ¿no? Mujeres sí he visto muchísimas mujeres llorando, pero no es tanto por la debilidad que tiene una mujer, sino es porque la mujer es más emotiva que un varón. En otras palabras, es su naturaleza, ¿no? En la forma. Entonces, ¿por qué les digo esto, no? Porque también nosotros en la conciliación vamos a trabajar con, con damas, con mujeres y también con varones, hombres, ¿no? Vamos a trabajar. Y por ende también tengo que respetar la forma como ellos se comunican, la forma como ellos se sienten, ¿no? Yo no puedo igualarlos. Yo no puedo decir una mujer que hable como como un hombre. Tampoco puedo decir un hombre que se exprese como una mujer, porque no son de ese sexo, ¿no? Entonces, el conciliador es muy respetuoso también en escuchar a cada una de las partes, ¿no? En ese contexto, es importante que siempre tengamos en cuenta eso, ¿no? Sigamos. Canales de la comunicación, tenemos, dicen, los tres canales, ¿no? Los mensajes son más que la palabra hablada o escrita. Son toda aquella información que transmitimos a los demás y pueden ser enviados de distintas formas. Estas formas por las cuales se transmiten los mensajes se llaman canales de la comunicación y son los siguientes: el canal verbal, el canal no verbal y el canal paraverbal. El canal verbal es lo típico, ¿no? Es el canal por el que viaja la palabra hablada, sea verbal o sea escrita. El canal paraverbal dice que por este canal viaja el tono de voz, el ritmo del hablar, etcétera. Y el canal no verbal, este canal se transmiten todos los mensajes que se expresan a través del cuerpo, gestos, posturas, miradas, etcétera, ¿no? En un caso en el que María discute con Juan, ella realiza una intervención acalorada. Ya no sé qué hacer contigo, siempre lo mismo, para ti las cosas tienen que ser como tú crees que son, si no, todo está mal. ¿Quién te crees que eres? Dios. Luego tenemos el canal paraverbal, el tono de voz alto, rapidez al hablar, mayor entonación en algunas palabras, el canal no verbal, dando la espalda, levantando las manos, voltear a mirarlo con el ceño fruncido, ¿no? Y eso ocurre, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Antiguamente, pues, ¿no? ¿No? Cuando miras a mamá, miras a papá, ya tú te das cuenta que estaba molesto o molesta, ¿no? O sea, su expresión infería de repente algo, ¿no? 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 ¿Recuerdan ustedes, no? Entonces, claro, no todas las personas son expresivas también. Hay personas que pueden estar molesta o incómoda, pero no se nota en su expresión, ¿no? Sin embargo, hay personas que sí son muy expresivas, es muy notorio su incomodidad, su molestia, ¿no?
Componente de la comunicación. La comunicación cuenta con tres componentes comunicacionales. Componente digital, componente analógico y componente contextual. ¿Algún participante que pueda leerlo, por favor? ¿Algún participante? A ver, algún participante que pueda leerlo. Sí, profesor. Ok, gracias, Diana. Componentes de la comunicación. Componente digital. Está constituido por aquellos elementos que tienen un significado claro, inequívoco, que puede ser descifrado claramente. Ese componente está formado básicamente por el signo lingüístico, letras o números. Y también se incluyen signos como la luz roja del semáforo y los gestos como movimientos de la cabeza para decir sí o no, lo que tiene un significado único. Componente analógico, formado por aquellos elementos que nos transmiten una información cuyo significado no puede ser descifrado con exactitud. Este componente está formado por el lenguaje corporal, posturas, gestos, los tonos de voz, energía débil, el modo de hablar, etc. Componentes contextual. Son las circunstancias bajo las cuales se realiza el proceso de comunicación, los cuales le dan un significado especial, tanto al componente analógico como la digital. Por ejemplo, la frase estoy muerto no tendrá el mismo sentido si decimos al finalizar el día de trabajo a que si la decimos en el velorio. El componente digital, como dice acá, está constituido por aquellos elementos que tienen un significado claro, ¿no? Inequívoco, ¿no? Un rato, por favor, un rato, por favor. Un rato, un rato. Ok, entonces el componente digital es específicamente que tiene un significado claro, ¿no? Inequívoco. O sea, no hay mayor interpretación ahí. No hay mayor interpretación ahí. ¿Ya? Este componente está formado básicamente por el signo lingüístico, letras y números, ¿no? Sin embargo, el componente analógico es distinto, ¿no? Porque aquí sí necesita ser descifrado, ¿no? O sea, no es un mensaje claro. Por ejemplo, el caso del lenguaje corporal, ¿no? A veces queremos decir algo, ¿no? El tono de voz, la forma como hablamos, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado que hay personas que hablan como cantando, hay gente que habla como gritando, hay gente que habla en voz baja, hay gente que habla como recitando, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado cuando hablan así con alguien, ¿no? Y yo digo, pero ¿por qué me gritas? No, dice, no, es mi voz, ¿no? ¿No? Y hay gente que habla muy despacio, ¿no? Oh, ¿no? 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 Hay el tono de voz, ¿no? Y hay gente que habla con las manos expresándose, ¿no? Por ejemplo, yo en muchas ocasiones uso mi mano, no sé si ustedes se han percatado, ¿no? Aunque no estoy con la pizarra, nada por el estilo, pero mi mano se mueve, ¿no? ¿No?
Pues hay formas. Ese es el componente analógico, ¿no? Es como el chavo, ¿no? Como movía la cabeza era así, y movía así era no. ¿No? Componente contextual. Ya estas son las circunstancias bajo las cuales se da dentro de un contexto comunicacional. Así es, por ejemplo, la frase estoy muerto no tendrá el mismo sentido de decir si la decimos al finalizar el día de trabajo a que si la decimos en un velorio, ¿no? ¿No? Porque el término está relacionado con el contexto, ¿no? Estoy muerto, ¿no? Es porque ya es cansado de trabajar o de estudiar y quiero descansar, pues, ¿no? Pero si le dices un velatorio, estoy muerto al llegar al velatorio, la gente lo puede interpretar mal, ¿no? Muchas veces el contexto influye, ¿no? En la forma como nosotros nos vamos a comunicar, ¿ya? Es un aspecto fundamental. Profesor, y también dónde lo vamos a decir, como dice usted en el ejemplo, ¿no es cierto? Así es, Eh, en el ambiente, ¿cierto? así es. Luego tenemos ahí axioma de la comunicación. Dice, el proceso de comunicación entre las personas no es estático. Este varía dependiendo de lo que las personas queramos comunicar, cómo lo hacemos y bajo qué circunstancias lo hacemos. Además, los procesos de comunicación varían de personas a personas. Es decir, todas las personas nos comunicamos de manera distinta, ¿no? Pero a pesar de que las personas nos comunicamos de diversas formas, hay constantes, ¿no? ¿No? Durante el proceso de comunicación. O sea que esas constantes es para todos. Como que hay principios comunicacionales. O sea, siempre se van en la mayoría de personas. Y eso es lo que se llaman son las axiomas, ¿no? Como dice el texto, las axiomas son aquellas proposiciones tan clara y evidente que no necesita demostrarse, ¿no? Son aquellas constantes que se dan en todo proceso de comunicación humano, ¿ya? En todo proceso de comunicación humana. Vamos a ver. Vamos a ver. No es posible no comunicarse, ¿ya? No es posible no comunicarse. Vamos a poner aquí, por favor. ¿Alguien puede leerlo, por favor? ¿Alguien puede leerlo? No es posible no comunicarse. Yo, profesor, Ok, Lina, gracias. no es posible no comunicarse. Toda conducta es comunicación. El autor parte del hecho que no existe la no conducta, ya que el no hacer nada también es una conducta y por ende los seres humanos siempre estamos comunicando a través de nuestras acciones o inacciones. Un ejemplo puede ser el viajero que acomoda sus cosas y se dispone a disfrutar de un viaje. Cuando una persona se sienta a su lado y le pregunta, ¿a qué lugar se dirige usted? El viajero puede comunicarle su intención de no comunicarse de dos formas. Contestándole, no deseo conversar. Esto se calificaría como una comunicación a través de una acción. B, no haciendo nada, esto comunicaría a la otra persona que no desea conversar. Esto se calificará como una comunicación a través de una inacción. Ok, muchas Toda gracias. comunicación. Muchas gracias. Así es, ¿no? No es posible no comunicarse. Siempre las personas nos comunicamos. O sea, hasta nuestro silencio quiere decir algo, ¿no? ¿No? Nuestra acción e inacción tienen un significado, ¿sí? Y hay un claro muy ejemplo cuando dicen, cuando a veces alguien te quiere hacer el habla en un microbús o cuando estás viajando, ¿no? ¿No? Tú le puedes contestar diciendo no deseo conversar con usted o depende no diciéndole nada. La otra persona va a entender que no quieres hablar con esa persona, ¿no? Por eso acá Paul Watzlawick
Dice, no es posible no comunicarse. O sea, tu acción o inacción, de cierta forma, también muestra una comunicación. ¿Ya? B, toda comunicación tiene un aspecto de contenido y un aspecto relacional. A ver, ¿alguien por favor puede leer eso? Un voluntario, voluntaria. ¿Puede leerlo, por favor? Sí, profesor. Gracias, Diana. Toda comunicación tiene un aspecto de contenido y aspecto relacional. Es decir, la comunicación humana contiene dos aspectos. Uno, el referido al contenido, información de datos que se transmiten por el canal verbal, y otros a la relación, como se debe entender la información que se transmite a través de los canales paraverbal y no verbal. ¿Sigo? ¿Todo abajo también? Sí, sí. Analicemos dos formas en las que una madre puede decir a su hijo, recoge ese papel. Si la frase es dicha por la madre a su hijo, formas, mensajes, contenido, relación. Forma, con cariño a pidiendo un favor. Mensaje, recoge ese papel. Contenido, que recoja el papel. Relación, relación de igualdad. En forma, gritando, dando una orden. Mensaje, recoge ese papel. Contenido, que recoge el papel. Relación, relación de autoridad. Ok, muchas gracias. Así es, ¿no? Toda comunicación tiene un aspecto de contenido y un aspecto relacional. La información que transmitimos. Y no es que hablamos por hablar, ¿verdad? No es que estemos hablando por hablar. O sea, no es que yo salga de mi casa, ustedes salgan de su casa y te pones a hablar con el panadero, o te pones a hablar con el chofer, o te pones a hablar con el señor de periódicos. Eso no va a ocurrir. O le estás contando tu vida de repente al jardinero. O vas al mercado a comprar de repente tu pollo, o qué sé yo, lo que te falta, y te pones a hablar contar sobre tu vida, ¿no? Eso no ocurre. Y también tiene un aspecto de relación. ¿A quién le contamos? O sea, la información, a quién le transmitimos y también a quién damos o transmitimos la información. Reitero, ¿no? No es que estemos hablando por hablar. Eso no va a ocurrir, ¿no? Veamos. Y también lo otro es la forma como nosotros transmitimos el mensaje, ¿no? En el caso del ejemplo de una madre que le dice a su hijo, recoge ese papel. Si lo dice con una relación de igualdad, le pide un favor, por favor, recoge ese papel. Pero si dice con una autoridad, le está dando una orden, ¿no? Que recoge el papel. Entonces, no solamente es lo que dices, sino también la forma como lo dices, ¿no? La naturaleza de una relación depende de la puntuación de la secuencia de comunicación entre los comunicantes. A ver, otro participante que puede leerlo, por favor. A ver, vamos. ¿Algún participante? Buenos días, profesor. ¿Cómo te sale? Te escuchamos. C. La naturaleza de una relación depende de la puntuación de las secuencias de comunicación entre los comunicantes. Puntuar quiere decir ponerle un punto de inicio y de fin a un relato. A través de la manera como las personas puntuamos nuestros relatos, podemos determinar la naturaleza de nuestra relación. Podemos ejemplificar este axioma utilizando la historia de Adán y Eva. Personaje, Adán. Historia. Lo que pasó es que Eva, mi esposa, me dijo que coma la manzana y por eso la comí. Puntuación.
Desde que Eva le ofrece la manzana hasta que Adán la come. Relación, Adán es víctima de Eva. Personaje, Eva. Historia, la serpiente me dijo que podía comer la manzana y que seríamos iguales a Dios. Por eso se la di a Adán. Puntuación, desde que la serpiente habla con Eva hasta que Adán come la manzana. Relación, Eva es víctima de la serpiente. Personaje, la serpiente. Ellos sabían que no debían comer de la manzana, ya que Dios les había advertido que si lo hacían, recibirían un castigo. Lo hicieron porque querían ser como Dios. Puntuación, desde la advertencia de Dios a que no coman la manzana hasta que Adán y Eva comen la manzana. Relación, la serpiente no es victimaria de nadie. Adán y Eva son responsables por lo que hicieron. En este ejemplo podemos observar cómo la relación de cada personaje se define dependiendo de cómo puntúan las historias, es decir, dónde comienzan y dónde terminan. Ok, muchas gracias. Así es, ¿no? La naturaleza de una relación depende de la puntuación de la secuencia de comunicación entre los comunicantes. Adán, Eva y la serpiente, ¿no? Para Adán, como dice acá la historia, Adán es víctima de Eva. Y según acá la historia, Eva es víctima de la serpiente, ¿no? Y la serpiente en su versión, la serpiente no es victimaria de nadie. Adán y Eva son responsables por lo que hicieron, ¿no? Entonces, acá lo que te menciona, según Paul, en este axioma C, estos a veces nos ocurren muchas veces, ¿no? Cuando a veces conversamos con alguien, le cuentas una historia o algo, te percatas del detalle de que a veces no sé en qué momento cambiaste de tema, ¿no? De repente estabas conversando sobre, de repente, un tema de la universidad, ¿no? Y luego terminaste hablando de fútbol, ¿no? Y no te percataste en qué momento cambiaste de tema, ¿no? Y nos ocurre muchas veces, ¿no? Nos ocurre muchas veces, ¿no? Pero la naturaleza de una relación depende de la puntuación de la secuencia de comunicación entre los comunicantes, ¿no? Entonces, siempre hay puntos distintos al otro, ¿no? Pero cada historia tiene una puntuación distinta, ¿no? Por eso dice, puntuar quiere decir ponerle un punto de inicio y de fin a un relato, ¿no? A través de la manera como las personas puntuamos nuestros relatos podemos determinar la naturaleza de nuestra relación. Así es, ¿no? Ahí tienen el ejemplo de Adán y Eva, ¿no? Podemos observar cómo la relación de cada personaje se define dependiendo de cómo puntúan las historias, es decir, dónde comienza y dónde termina. Los seres humanos se comunican tanto digital como analógicamente, ¿no? Así es. A veces somos fáciles de comunicarnos, ¿no? Y a veces nos cuesta, ¿no? Por eso que dice la comunicación la realizamos a través de componentes digitales. La palabra hablada escrita, que es algo claro, ¿no? Y analógico el lenguaje corporal, tono de voz, ritmo de hablar, ¿no? A veces somos difíciles de entender. A veces hablamos muy apresurados, o hablamos entrecortado, o no decimos la información completa, ¿no? Y de cierta forma eso cuesta. Por eso es acá, los cuales se dan generalmente de forma simultánea. El componente digital nos brinda información con respecto al contenido, datos concretos a través del lenguaje codificado, mientras que el componente analógico no verbal nos brinda información sobre la relación. Por ejemplo, si la frase recoge su papel, si lo dice de manera suave y de forma pausada, va a haber una relación de igualdad, ¿no? Pero, pero
No, no. Pero, perdón. Decimos, pero si le decimos en voz alta, con un gesto de seriedad y levantando las manos, ¿no? Y levantando las manos, le decimos una relación de autoridad. Como quien le da una orden, ¿no? Una orden. ¿Ah? Entonces, los seres humanos nos comunicamos tanto digital como analógicamente. Todos los intercambios comunicacionales son simétricos o complementarios, según esté basado en la igualdad o en la diferencia. A ver, alguien por favor puede leerlo. Ok, Linda, te escuchamos. Todos los intercambios comunicacionales son simétricos o complementarios según estén basados en la igualdad o en la diferencia. Los intercambios comunicacionales son simétricos cuando se basan en la igualdad. Uno grita, la otra persona también grita. Si una se calla, el otro también se calla. Los intercambios comunicacionales son complementarios cuando se basan en la diferencia. Si una persona habla mucho, la otra no habla. Si uno agrede al otro, no responde. Ser consciente de la imposibilidad de comunicarse obliga al conciliador a estar atento a todos los comportamientos de las partes, ya que estos se convierten en información valiosa para su función, más aún si sabemos que a través de la comunicación podemos obtener no solo información sobre aspectos de contenidos, sino también de relación. Gracias. Ok, muchas gracias, Linda. Así es, ¿no? Todos los intercambios comunicacionales son simétricos o complementarios, según esté basados en la igualdad o en la diferencia, ¿no? Así es. Cuando uno habla, dice, cuando uno grita, la otra persona también grita. Si uno se calla, la otra persona también se calla, ¿no? Eso está basado en una comunicación simétrica. Pero de una comunicación asimétrica o complementaria distinto, ¿no? Porque si una persona habla mucho, la otra persona no habla. Y cuando si uno agrede, la otra persona tampoco no agrede, no responde, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes de dichas imposibilidades, ¿no? De no comunicarnos. Obliga al conciliador a estar atento a todos los comportamientos de las partes, ya que estos se convierten en información valiosísima para la función. Miren, subrayen, tomen apuntes sobre eso, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es una parte muy importante, ¿no? Entonces, el conciliador no solamente ve, no solamente escucha a las partes conciliantes, también nos importa cómo se comunican, cómo lo dicen. Entonces, nosotros vemos un aspecto macro, mayúsculo, ¿no? Ya que esto se convierte en información valiosa para su función, más aún si sabemos que a través de la comunicación podemos obtener no solo información sobre aspectos de contenido, sino también aspectos relacionados con el conflicto, ¿no? Relacionados con el conflicto, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok, ninguna, ¿no? Veamos. ¿No? Barrera de la comunicación.
¿Alguien por favor puede leer la primera parte? A ver, algún voluntario o voluntaria que quiera participar. Ganarse sus puntos. Profesor, Ahí, ahora sí. Ah, te escuchamos, Ana. a ver. Barreras de la comunicación. Lo que hemos venido trabajando hasta este momento han sido los conceptos básicos de la comunicación, los canales, sus componentes y algunos axiomas. Sin embargo, a pesar de conocer los conceptos básicos y ponerlos en práctica, nos puede suceder dichos mensajes emitidos no lleguen de la manera prevista. Entonces surge el interrogante, ¿qué está pasando? Tanto los emisores como los receptores de los mensajes se ven influenciados por una serie de situaciones que nos permite que la comunicación se realice de manera efectiva. A estas situaciones las llamamos barreras en la comunicación, las cuales revisaremos. Como señala de Manuel Martínez y Martínez, 1996, podemos clasificar a las barreras de comunicación en tres ejes. A, causadas por el emisor. B, causadas por el receptor. Y C, causadas por el contexto. A, causadas por el emisor. Utilizar un código no común, un idioma diferente, un argot, expresiones no comprensibles por cuestiones culturales. Cuando no somos precisos o claros al enviar el mensaje, no vocalizamos de manera adecuada, no guardar hilación en los relatos, somos complicados al narrar una historia. Falta de habilidad para expresarnos, no escucharnos a nosotros mismos, generar expectativas exageradas, suponer que el receptor conoce el tema. Actitud negativa. Con respecto a nosotros, al receptor, al tema tratado o al contexto que pueden ser motivadas por nuestro carácter, timidez, vehemencia, protagonismo, etc. Imposibilidad para colocarse en el lugar de otro, no ser empático. ¿Continúo, doctor? Muchas gracias. Así es, ¿no? Ah, ok, disculpen que estaba estornudando. No se me dio la estornudar. Ok, vamos a ver, ¿ya? Barreras causadas por el emisor. Utilizar un código no común. Vamos un poco a analizarlo desde varias perspectivas. ¿Ya? Desde varias perspectivas. Cuando no utilizamos un código no común. Vamos un poco a ver estas barreras, pero aplicadas a la conciliación extrajudicial, ¿no? Cuando hablamos un idioma diferente, un argot, expresiones no comprensibles por cuestiones culturales. Así es. Cuando hablamos en un idioma diferente, por ejemplo, ¿no? Si en la conciliación se presentan personas de repente con hablando otro idioma extranjero, de repente franceses, chinos, ¿no? ¿Cómo se podría manejar la conciliación? Es una muy buena pregunta, ¿no? Un argot, expresiones no comprensibles por cuestiones culturales. Entonces, esto nos muestra que siempre debemos tratar de llevar la conciliación en un lenguaje cotidiano, en un lenguaje común, que las partes puedan entenderlo, ¿no? A veces no es tanto ser muy técnico que digamos, porque hay personas que no entienden ciertos términos técnicos, ¿no? Entonces, eso es un aspecto fundamental, es un aspecto primordial, ¿ya?
utilizar un código no común, un idioma diferente, un argot, expresiones no comprensibles por cuestiones culturales. Culturales. Otra barrera. Miren, no solamente la barrera pasa por las partes conciliantes, el conciliar también puede ser una barrera, puede ser también un obstáculo, para que vean ustedes. Cuando no somos precisos o claros al enviar el mensaje, ¿eres preciso al hablar? ¿Eres claro cuando envías tus mensajes? ¿Vocalizas de forma adecuada lo que estás hablando o pronunciando? ¿Guardas hilación en los relatos? ¿Eres complicado o complicada al narrar una historia? ¿Cómo? ¿No? Para que ustedes vean. Entonces, esos son aspectos fundamentales. ¿Ya? Debemos ser claros. Las partes del pente no son claros, pero debemos nosotros ser claros. Debemos ser precisos, muy objetivos. A veces el conciliador le da vueltas al asunto. Vueltas y vueltas y vueltas. ¿No? Vocalizamos bien de forma adecuada. ¿No? O no vocalizas bien de manera adecuada. ¿Te has grabado alguna vez cuando hablas? ¿Te has escuchado tu propio mensaje? ¿Cómo te evalúas? ¿Existe una autocrítica personal para mejorar nuestra pronunciación? ¿Tienes algún dejo cuando hablas? Por ejemplo, lo que dicen o sea, lo que dicen no, no. Guardas hilación en los relatos. A muchas de las personas les cuesta narrar un relato, una historia. Les cuesta muchísimo, ¿no? Miren, podría ser sencillo, pero les cuesta ser muy objetivo. Somos complicados en narrar una historia. Hay gente que les cuesta contar. De repente, no porque no sepan contarlo, no sepan la historia, sino que no saben cómo decirlo. Y eso también ocurre en la conciliación. Falta de habilidad para expresarnos. ¿Qué habilidades tenemos para expresarnos? Nos escuchamos a nosotros mismos. Es fundamental aprender a escuchar a nosotros mismos. Generamos expectativas exageradas. ¿Cómo está tu autoestima? ¿Estás con la baja autoestima? ¿Por qué? ¿No? ¿O tienes una elevada autoestima? Nosotros debemos mantener siempre una autoestima moderada, normal, equilibrada. Ni muy alto porque te puedes sentir superiores a otros, ni muy bajo porque te puedes sentir inferior a otros. ¿Te ha pasado a veces cuando quieres esquivar a una persona? Porque siempre te repite lo mismo. Ahí viene Juan, siempre me habla de la iglesia. Estoy cansado, siempre me invita a su iglesia. Que por qué no voy los domingos, por qué no ir a la reunión la pasada. Ahí viene María, ella y su partido político. Siempre me invita a participar, que vaya un día. Siempre me va a decir lo mismo.
Supones que el receptor conoce el tema. ¿Te ha pasado alguna vez que tú estás hablando y hablando y hablando? Y la otra persona solamente te has sentido que la otra persona, el receptor, te sigue la corriente nomás, pero en sí no te ha entendido nada. O a ti te ha pasado que tú como receptor has escuchado a una persona que está hablando de muchas cosas, pero que tú no has entendido nada. Suponer que el receptor conoce el tema. Ocurre, ¿no? Esas son barreras causadas por el emisor. Otro, actitud negativa con respecto a nosotros. Así es. Y reitero, ¿cómo trata autoestima? Ese es un aspecto fundamental. Hay que aprender a automotivarse. Tenemos que aprender a automotivarnos. Tenemos que tener motivaciones, esperanzas, ¿no? Porque a partir de ahí nos levantamos, caminamos. Porque si no tenemos motivaciones, imagínense ustedes. Debemos aprender a tener motivaciones, esperanzas. Eso es fundamental, fundamental. Tenemos que aprender a automotivarnos. Si no tenemos nadie que nos motive, tenemos que aprender a automotivarnos para poder salir adelante, cumplir con los objetivos. Yo sé que a veces no es fácil, ¿no? Un fin de semana, un domingo, que de repente otros han salido a una fiesta, una reunión, y recién están llegando a casa con el pan, con el tamal, con el desayuno, ¿no? Y tú estás en tu curso de conciliación, escuchando la clase, participando, leyendo el texto que el capacitador te dice, ¿no? ¿No? Y ves a otro de repente haciendo otras cosas, ¿no? Porque tú tienes un objetivo, ¿no? Y ese objetivo tiene que ser tu meta para que tú puedas cumplirlo. Tienes actitud negativa al receptor, tienes actitud negativa al tema tratado, no pasa, ya lo sé, todos aprueban. Bueno, la comunicación, ¿qué es la comunicación? Eso lo estudié en el colegio, ¿no? Ahí viene Juan, siempre me habla de fútbol, que ganó Argentina, que perdió Colombia, ¿no? Que Pablo Guerrero, que no quiere jugar, no se ve. Se está por todas las noticias, siempre el tema es lo mismo. Me hablar solamente de fútbol. Actitud negativa al contexto, el lugar, las circunstancias. No son propicios para ti, para poder conversar. Esta actitud negativa puede ser motivada por nuestro carácter. ¿Cómo andas con tu carácter? ¿Cómo andas con tu temperamento? ¿Eres favorito? ¿Te sientes rápidamente? ¿Todo te molesta? ¿Eres tímido? ¿Tímida? ¿Te cuesta hablar en público? ¿Te cuesta hablar con personas? ¿Eres vehemente?
¿Te gusta ser protagonista? ¿Te gusta ser el centro de la tierra? ¿Qué motivaciones tienes? Es un aspecto importante en el conciliador, porque yo como conciliador puedo ser barrera en una audiencia de conciliación. Que entre las partes conciliantes, solicitante e invitado, sean barreras entre ellos, bien, pero que el conciliador sea una barrera, ya es otra cosa, ¿no? Ya es distinto. ¿No? Entonces, es un aspecto importante que nosotros debemos aprender a evaluar. Imposibilidad para colocarse en el lugar del otro, no ser empático. La empatía es un valor fundamental. Yo siempre he dicho que hay tres valores fundamentales: la empatía, la paciencia y la tolerancia. Son valores fundamentales. Son valores fundamentales. Son valores primordiales, ¿no? Para tener el perfil del conciliador. La empatía. Ponerte en el lugar de la otra persona. El hecho de que tú seas empático con esa persona no es que le estés dando la razón, ¿no? Sino en el sentido de que tú estás tratando de comprender o entender a esa persona. De eso se basa la empatía, ¿no? Y la empatía, en vez de M, le coloca la C, es distinto. Esa C viene de carga. Ponte en el lugar de la otra persona, pero no te cargues del problema de esa persona. Esa es la empatía. Y el conciliador puede absorber, puede cargarse el problema de otros. Y luego cuando vas a tu casa, vas a pelear con tu esposo, con tu pareja, vas a pelear con tus hijos. Si vas al trabajo, vas a pelear en tu trabajo. Eso no debe ocurrir. Imposibilidad para colocarse en el lugar del otro. No ser empáticos. Esas son barreras causadas por el emisor. Pregunto, ¿tienes alguna de esas carreras? ¿Esas barreras? A veces queremos ser muy técnicos o queremos hablar palabras rebuscadas de la Real Academia Española o queremos sorprender al auditorio para que digan, oh, mira el concilio que preparado está. Queremos impresionar a otros. ¿Por qué? En la conciliación se usa un lenguaje común, un lenguaje cotidiano, un lenguaje secular, un lenguaje común, para que las partes puedan entenderlo. Soy yo como conciliador que me adapto a ellos. No son ellos que se adaptan a mí, sino soy yo que me adapto a ellos. Eso es fundamental, fundamental. Barreras causadas por el receptor. Falta atención al mensaje. ¿Te ha pasado alguna vez que ya no quieres escuchar? Siente que lo sabes todo. Recuerden, siempre aprendemos algo. Siempre. Y el consumidor tiene que tener la mente abierta. Siempre. Aprendemos de los hijos. Tú eras un niño que te puede enseñar.
la paciencia. Aprendemos del esposo, de la esposa. Hasta a veces de los animalitos aprendemos, ¿no? Siempre aprendemos algo. Si tenemos siempre la mente abierta, vamos a aprender de las cosas, las situaciones, de las personas. A eso no prestamos atención. Tenemos desinterés en el mensaje. Alguien te está hablando y tú estás con el WhatsApp. O estás haciendo otra cosa. Es como que alguien te habla y tú estás hablando por celular. Estás frente a la persona y no te mira, mira a otro lugar. Te pregunto, ¿cómo te sentirías? ¿Te gustaría que te escuchen? Entonces también tenemos que aprender a escuchar. Es parte de la vida. ¿Sí o no? Todos queremos ser importantes. Todos los seres humanos queremos ser importantes. ¿Ustedes quieren ser importantes? Todos queremos ser importantes. Todos queremos ser amados. Todos queremos ser amados. Queremos amar y ser amados. Todos. Así como quieren que todos queremos que nos escuchen, también debemos aprender a escuchar. Es parte de la vida. De repente para ti ese mensaje que Juan te da, estás cansado, pero para él es importante que lo escuches. No importa el mismo mensaje, como los hijos. Tu hijo siempre te dice que llega al trabajo, papá, me sacó 20 en el colegio, y te enseña su cuaderno de la Miss, pone su nota y su carita feliz. Tú estás cansado que todos los días te diga tu hijo. De repente para ti no es importante, pero para él es importante. Debemos aprender a darle importancia a las personas, siempre. Por más que parezca repetitivo, o haces hasta absurdo escucharlo, pero no es así. Si no aprendemos a nosotros con nosotros mismos, con lo nuestro, con las personas que nos rodean, ¿cómo va a ser con otros? Con, con las partes conciliantes. ¿Qué creen? ¿Que no hay partes conciliantes que vienen susceptibles a la conciliación? Claro. ¿Qué creen? ¿Que hay partes conciliantes que no quieren que les escuche? Claro. Las partes quieren sentirse escuchadas por el conciliador. Sentir que su mensaje es importante, que ella o él es importante en la conciliación. Eso es un aspecto fundamental. Reaccionar ante la creencia que se está atacado o presionado. ¿Te ha pasado alguna vez? Sientes que te han atacado, sientes que te están presionando. Hay gente que tiene ese sentimiento de ser atacado o presionado, pero nadie lo está atacando. ¿Te ha pasado alguna vez que te estás hablando con alguien y ha reaccionado distinto? Porque has sentido que le has ofendido y se ha ido. ¿Cómo te sentiste? ¿Tú cómo te sentiste? ¿Y cómo crees que sentirá esa persona al haber sentido o al haber creído que le has insultado cuando no le has insultado? ¿Mm? Son barreras causadas por el receptor.
Realizar evaluaciones anticipadas de los mensajes. Suponemos, creemos, intuimos, deducimos. Eso no ocurre en la conciliación. La conciliación es muy objetivo. Acá nada se sobreentiende. Acá nada se supone. Acá somos claros. Somos objetivos. Precisos. ¿Ya ha pasado alguna vez? Ahí viene María, qué cansada es escuchar a María. Y te vas por otro lado. Porque tú supones, ya sabes lo que te va a decir. ¿Eres de realizar evaluaciones anticipadas de los mensajes? En la conciliación, recuerden que son hechos futuros inciertos. Son hechos futuros inciertos. Proyectamos nuestras impresiones positivas o negativas sobre el emisor o la historia. Me cae para atrás así como Condorito. Luego es sorprendente lo que ocurre a otros. Eso no ocurre en la conciliación. En la conciliación vamos a escuchar de todo. Prostitución, infidelidades, desviaciones sexuales, robo, proxenetismo, venta de drogas, drogadictos. De todo vas a escuchar. Infidelidades por doquier. De todo vas a escuchar. Te vas a caer para atrás. En la realidad en la cual vivimos. Aconsejar al emisor o al animar al emisor. Otro, causada por el contexto. El espacio físico inadecuado. De repente es muy chiquito el espacio. O es muy abierto. Que todo el mundo escucha. No es lo mismo negociar en una discoteca que negociar de repente en un restaurante o un Starbucks. No es lo mismo. Entonces, el espacio físico tiene que ser adecuado. El mobiliario inadecuado, dice, ¿no? Una barrera. Que las sillas o el asiento no sean muy cómodas, que pueden, de cierta forma, este, hacerte dormir, hacerte descansar, pero que tampoco sean muy rígidas o muy duras, que te comiencen a doler las piernas o la espalda. Una silla normal, un asiento normal, que permita mantenernos activos. Que tampoco sea muy alto ni muy chico. Otro, ruidos molestos. Por ejemplo, en una audiencia de conciliación, la sala de audiencia tiene que estar cerrada. No se puede escuchar de afuera hacia adentro ni de adentro hacia afuera. Todo queda entre nosotros. Entre nosotros. Interrupciones varias. Llamadas telefónicas.
Introducción de terceros. El teléfono es un distractor. Concéntrate. A veces nos hemos vuelto adictos al celular, adictos al internet, adictos al Facebook, adictos a WhatsApp. El consumidor tiene que concentrarse en la audiencia, dejar a un lado el equipo telefónico para que te puedas concentrar en la audiencia. Porque de repente recibes un mensaje o una llamada del tóxico o de la tóxica y te va a desconcentrar. A veces un mensaje te desconcentra. Entonces no respondas. No. Yo sé que un mensaje me va a desconcentrar, me va a desenfocar, me va a desubicar. No lo contesto. Por lo menos espero terminar la audiencia. Por lo menos espero terminar la audiencia. Interrupción de terceros. Llamadas telefónicas. Interrupción de terceros. Esos son aspectos fundamentales. ¿Ya? Para no ser una barrera de la comunicación. Los niños en una audiencia de conciliación. Yo sé que los niños son una bendición de Dios. Pero a veces ocurre que no permiten que sus padres conversen. Ojo, tampoco hay una prohibición. No está prohibido el hecho que una madre o un padre venga con sus niños a la audiencia de conciliación. Claro, yo sé que lo más lógico es que el padre o la madre pueda venir con una persona para que la acompañe, la apoye, pues, ¿no? Pero si no tiene, no hay una obligación. ¿Ya? No hay una obligación. Entonces, ese es un aspecto fundamental. ¿Ya? Es un aspecto fundamental. ¿Ya? Introducción de terceros. Preguntas. 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 Elinda, ¿quieres preguntar algo? Doctor, en el caso de contar con un centro conciliatorio, ¿cuál sería o un presupuesto predisponible en cuanto a lo que acaba de mencionar? Puede ser la silla, la mobiliaria que se pueda utilizar. No, es muy relativo. No, Ujú. no hay un presupuesto aproximado tampoco. No, es muy relativo específicamente. ¿Por qué? Porque hay mobiliario de todo costo, ¿no? Puedes tener Claro, una mesa de madera, ¿no? Como también puedes comprarte una mesa de cedro o de melamina o que tenga vidrio adelante, ¿no? Es muy relativo. Puedes comprarte sillas de repente de metal, que es un poco más cómoda, como una silla de repente de madera, enchapada en cuero, ¿no? Es muy relativo realmente. Es muy relativo, se depende mucho del presupuesto de cada una de las partes. Hay de todo precio, puedes irte a Villa El Salvador, acá en Lima, por ejemplo, que venden barato, pues no el fabricante, o puedes ir de repente cerca de tu casa. Es muy relativo los costos, no es único. Puedes tener una sola laptop, una sola computadora en el centro de conciliación, como también puedes tener de repente 3, 4 computadoras. De repente quieres tener aire acondicionado, ventiladores, de repente no. De repente quieres poner un sofá, un televisor en la sala de recepción, como de repente no. O sea, es muy relativo, es muy relativo. Como también puedes conseguir un local que te va a costar $1000 mensuales, como también puedes conseguir un local de 500 soles mensuales. Es muy relativo, por supuesto. ¿Alguna y en otra ese pregunta? caso,
Disculpe, doctor, y en este caso, si podría hacer el acceso a, eh, digamos, predisponer del centro conciliatorio dentro de la misma vivienda, que en este caso sería mi casa, ya el tema de la inmobiliaria ya sería pues de acuerdo a lo predispuesto, a un presupuesto dentro de mi capacidad, se podría decir, ¿no? Adquisitiva, así es. Así Ujú. es. Bueno, Pero no es que la ley o la norma te obligue que quiere una mesa grande de cedro con encima del tablero de la mesa un vidrio grueso de 2 milímetros. No, no, no hay una obligación. No hay obligación. comprendo. Te escucho, Imelda. Sí, profesor, gracias. El día de ayer también me quedé con la siguiente interrogante. Entiendo que dentro de la estructura orgánica de un centro de conciliación tendría que haber sí o sí un director, un secretario y un conciliador. O sea, es decir, si yo quisiera poner, porque es lo que quiero poner, un centro de conciliación, sola no podría hacerlo. Y por otra parte, la norma también indica que tendría que tener 3 ambientes como mínimo: recepción, administración y una sala de audiencias de 3 por 3, profesor. Pero, o sea, mi pregunta es la siguiente. Yo he observado centros de conciliación que no cumplen con esos requisitos que exige la norma, pero si quisiéramos ser serios y responsables, según la norma, tendría que ser así, profesor. Gracias. Claro, o sea, no es que no cumplan con la no es que, a ver, claro, es cierto, no cumplen con la norma, pero cuando ha sido autorizado, más que seguro que tienen una sala de audiencia, más que seguro, que no lo hagan en la sala de audiencia ya es en contra de la norma, ¿no? Y sí, recuerden que abrir un centro de conciliación, constituir un centro de conciliación es una empresa y necesita tener un equipo, ¿no? Lo que yo recomiendo siempre es que sean familiares, familiares. ¿Por qué? Porque recuerden que un centro de conciliación maneja dinero. Mínimo, mucho, poco, pero son entradas que tienes. Y si te va bien, vas a manejar dinero, ¿no? Entonces, yo lo que siempre recomiendo siempre es que lo hagan con familias. Por ejemplo, tu sobrino, tus hijos mayores, tu esposo, tu esposa, ¿no? Eso es lo que yo recomiendo, ¿no? Eso es lo que yo recomiendo específicamente. Puedes tener buenos amigos, buenas amigas, sí, claro, no hay ningún problema. Pero tú decides, ustedes deciden, ¿no? Yo te puedo recomendar algo, pero al fin y al cabo son ustedes quienes van a tomar la decisión, ¿no? Pero mi Doctor, recomendación es eso. Pero sí se requiere un director, un secretario y un conciliador, ¿no? Que el director puede ser el conciliador también, pero máximo pueden cumplir 2 funciones, pero no 3 funciones. Te escucho. como usted lo mencionó, claro, puede ser mi familia, pero lo ideal sería que también sean conciliadores extrajudiciales, ¿no es cierto? En ese caso, el Así es, director y el secretario así sería es, lo ideal. así es, así es. Por eso yo siempre he dicho, cuando armen un centro de conciliación, lo primero piensen en el equipo. ¿Qué equipo va a trabajar con ustedes? ¿No? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Ok, si no me preguntan más dudas, salimos a un receso y luego volvemos. Procedimentales, ¿no? Un Las ratito técnicas que pongo. procedimentales. Ya, las técnicas procedimentales son herramientas que nos permiten llevar a cabo de manera adecuada la audiencia de conciliación. Dentro de ello tenemos lo que es la sesión privada, ¿no? En esta etapa las personas no saben, bueno, ¿no? Qué decisión tomar. Debemos dar un espacio especial en privado para cada uno, indicar que todo es confidencial, en la cual vamos a solicitar lo que es el tema de la autorización para manejar la información obtenida. Necesitamos explorar intereses y también deseamos explorar en este caso, aquí, la mejor alternativa de un acuerdo negociado, ¿no? Es decir, por ejemplo, si
las dos personas no están de acuerdo a poder conciliar, ¿no? El conciliador va a poder citar a cada uno de manera privada y va a poder en este caso hacer un sondeo de lo que cada uno va a requerir. Luego de ello tenemos lo que es el agente realidad. Esta técnica se realiza en audiencia privada. Las personas no están dispuestas a aceptar opciones propuestas. La técnica del agente de la realidad consiste en introducir elementos de juicio que permitan a las personas tomar decisiones racionales en base a criterios reales. Es decir, el conciliador aquí lo que va a buscar es hacer un sondeo, ¿no? A cada parte y qué es lo que va a buscar cada parte, ¿no? Obviamente haciendo lo que se llama el sondeo partiendo de la realidad, ¿no? Por ejemplo, el caso que nosotros, bueno, que yo leía era sobre una señora que estaba pidiendo 3.000 soles, ¿no? Y que en este caso la otra persona no quería pagar, ¿no? Y el conciliador buscaba, ¿no? La solución que era conciliar, porque si llevábamos en este caso esto a juicio, obviamente iba a alargar, ¿no? Y obviamente iba a incrementar, porque se sabe que pagar un abogado, en este caso, también genera el tema de costo. Lluvia de ideas. Esta herramienta permite que las personas generen múltiples opciones de solución de una manera ordenada. Tiene dos momentos. La primera es la generación, aplicar la creatividad en la búsqueda de solución por parte de las personas asistidas. Y la segunda es la evaluación, examinar opciones propuestas en búsqueda del acuerdo. Aquí lo que yo logro entender dentro de la lluvia de ideas es tratar de concientizar con cada una de las partes, porque al usar técnicas como por ejemplo dejar plumones, usar pizarras o anotaciones, donde cada uno pueda tomar anotaciones de qué en realidad es lo que está buscando, qué soluciones están buscando, sin obviamente criticar en este caso lo que a la otra persona, ¿no? Ya sea el problema en la cual estén teniendo, va a ser de que obviamente puedan romper hielo, por así decirlo, ¿no? Por cada parte en este caso. Y lo que es el tema de la co-conciliación está realizada por un equipo de conciliadores, generalmente los cuales se complementan durante el desarrollo de la audiencia en función de un objetivo, ¿no? Como lo decían mis compañeras, básicamente se da cuando de repente a lo mejor son novatos y a lo mejor no llegan a poder consensuar con una de las partes, o por ahí de repente llegan a tomar posturas solamente por un lado y no buscan en todo caso la solución del problema. Mi pregunta aquí, profesor, sería sobre el tema de la conciliación, que se ve en muchos casos en el tema de casos de familia. ¿En qué otros casos complejos usted ha visto que se ha aplicado el tema de la conciliación? Y el tema de la diferencia de la sesión privada con el agente de realidad, ¿no? Porque se sabe que en la sesión privada vamos a preparar, en este caso, a las personas para también tratar de hacer un sondeo y ver qué es lo que cada uno busca. Y dentro de la agente de realidad también, ¿no? Dentro de la agente de realidad también, en este caso, se va a manejar de manera privada y se va a realizar el tema del sondeo. Esas serían mis dos preguntas. Ok, en el caso de la primera pregunta, específicamente, otro caso que podemos usar en la sesión privada es con respecto al tema, por ejemplo, en un caso de indemnización de daños y perjuicios, ¿no? Por ejemplo, un caso que te puedo contar que una vez hubo un procedimiento conciliatorio por, si no me equivoco, por 36 millones, ¿no? Me parece un grupo de 20 familias que estaban pidiendo más de 1 millón, ¿no? Creo que 1.800.000, millón y medio, creo que estaban pidiendo, no, 1.200.000, algo así estaban pidiendo, pero más de 1 millón. Cada familia a una empresa que había construido unas antenas, ¿no? Y había hecho socavones, o sea, había perforaciones, y eso lo que la comunidad o las familias mencionaban, que eso había traído enfermedades a sus hijos, ¿no? Problemas respiratorios, problemas en la piel, ¿no? Pues, por ende estaban demandando cerca de 20 familias, ¿no? A la empresa, creo que eran 3 o 5 representantes de la empresa, ¿no? Y ahí eran cerca de 25 personas, por ejemplo, ¿no? Y ahí se necesitaría, por ejemplo, otro conciliador también que podría participar, ¿no? ¿No? Entonces ahí es un trabajo complejo. La complejidad de la conciliación no solamente deriva el tema del caso, porque también hay casos que son muy complejos, ¿no? Sino el caso de que cuando son muchas las personas que participan en una audiencia de conciliación, ustedes saben que trabajar solo con 25 personas, tengo que preguntar uno por uno, escuchar uno por uno,
porque la norma no les obliga a ellos buscarse un representante. Si ellos quieren, buscar un representante, si quieren, no, si quieren, todos quieren participar. Y es su derecho que todos participen sin representantes, ¿no? ¿No? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo que te puedo dar. Otro caso que no te mencioné, me parece el caso de la división y partición, ¿no? También, ¿no? Cuando vamos a suponer, la última vez que tuve fue, si no me equivoco, un caso de división y partición, que eran cerca de algo de 18 sucesores, y con todo, invitados y solicitantes, llegaban creo que a 22, 23, creo. Es un caso complejo, ¿no? Que se requiere realmente otros conciliador que pueda ayudar a aportar en ese procedimiento, ¿no? Así hay varios casitos realmente que se puedan, eh, que se va a requerir la figura de la conciliación, ¿ya? En la segunda pregunta mencionaste la relación que tiene la acción privada con la figura de la gente de la realidad, ¿no? Sí. Ok. Bueno, la acción privada es una técnica distinta a la gente de la realidad. De que la figura de la gente en realidad se puede aplicar dentro de la acción privada, sí, sí, eso sí, ¿no? O pueden utilizar dos técnicas en uno, sí, claro, ¿no? La figura de la técnica de en realidad, a ver, a un término, a ver si puede decir secular o común, es como decir a la persona que pise tierra, ¿no? Que vea su realidad, Mm, ¿no? Hay gente que tiene expectativas altas, ¿no? por lo que le pueden decir, ¿no? Como el caso Ah, que estaba ahí en el ejemplo, ¿no? De que, por o- ejemplo, le había dicho una señora que si se iba a juicio iba a ganar de igual manera, nada más, sí. pero ver el lado de la realidad, cuánto es lo que te va a denotar, gastar también y poder pagar al abogado. O sea, si puede ganar, pero también es una inversión también que va a tardar un año, ¿no? Tiempo y dinero, así es, ¿no? Exacto. Entonces lo que hace el conciliar es hacerle a la gente la realidad, o sea, que vea específicamente su realidad, si realmente le va a convenir más irse a un proceso judicial o si realmente le va a convenir la conciliación, ¿no? Y ahí donde salta un poco algunas características o algunas ventajas de la conciliación, que es rápida, que es flexible, que ambas partes ganan, que es económica, ¿no? Entonces salta ahí una ventaja dentro de la gente realidad. Y como reitero, lo podemos hacer la figura de la gente en realidad dentro de una sesión privada, dentro de un caucus, dentro de una reunión privada. Lo podemos también hacer ahí dentro de esa técnica. O sea, estoy aplicando dos técnicas dentro de un solo momento. De un solo momento. Te Así es. resaltaría más lo que es la sesión privada, ¿no es así? Así es. Más se usa más que todo en la figura de la elección privada porque en la figura de elección privada solamente está la parte conciliante y el conciliador nada más. Ahí no ingresan los abogados ni los acompañantes. Solamente la parte Pregunta, conciliante y el conciliador nada más, que va trabajando de forma más personalizada, ¿no? Más íntima, más confidencial con la persona. perfecto. Profesor, una pregunta. En una sucesión intestada, se sabe obviamente que va a tener que ganar los herederos, ¿no? En primer nivel, ¿no? Que serían los herederos forzosos, que serían, por ejemplo, los hijos, ¿no? En una sucesión intestada. Imaginemos, por ejemplo, que hay una casa, ¿no? Y hay una sucesión intestada y esas personas no se quieren salir, por ejemplo. El conciliador, ¿cómo puede en este caso intervenir ahí? No, en el caso, bueno, si es un caso de desalojo, habría que verlo, pero en el caso de una sucesión intestada no es una materia conciliable. Ya. Ahora, si de repente se están yendo los herederos o coherederos o los sucesores se están yendo por un tema de dividir y porcionar la casa, de repente Ujú. para que cada uno tome posesión de la parte que le corresponda, ¿no? Toda vez que de repente uno de los herederos no le permite de repente acceder a disfrutar, a gozar, ¿no? Su bien. Entonces, solamente la conciliación va a servir y va a funcionar para ponerse de acuerdo en el tema posesorio del bien específicamente, ¿no? ¿No? Porque el hecho de dividir y particionar, más que todo están buscando la ubicación o el lugar de la posición que cada uno va a tomar. Porque si vamos en temas legales, el porcentaje ya está establecido por la norma, ¿no? Porque el 100% del bien se va a dividir en la cantidad de los sucesores. Ahora, hablamos de sucesores o herederos formales. O sea, solamente participan en un procedimiento conciliatorio los que están dentro del documento sucesorio, nada Mm, más.
sea, podría venir otra persona que también se acredite ser hijo, pero que no lo ha incorporado a su sucesión, no podría participar, porque solamente Claro. participan los que están dentro de la inscripción del registro sucesorio, nada más. El resto no podría participar, tendría que hacer su juicio, ¿no? Su demanda para incorporarse, su petición de herencia, y ser heredero, ¿no? ¿No? Y hasta que llegue, hasta que se incorpore, ¿no? Pero eso es otra cosa, ¿no? Claro, Es ajena realmente a la asociación. En ese perfecto. aspecto sí, sirve la conciliación para que se pongan de acuerdo, ¿no? Y cada uno de los herederos tome posesión de la parte Que le o corresponde. lugar donde le corresponde, más que todo ello, ¿no? Y si no participan, si no vienen los invitados a la audiencia de conciliación, bueno, no le queda al heredero irse a la vía judicial y pedir al juez que inicie el trámite de la división y partición, y el juez va a tener que tomar la decisión con respecto al bien, ¿no? Un solo heredero puede pedir la división y partición del bien, sí, uno solo nada más, contra el resto. No hay ningún problema. Cualquier heredero. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si cuando solamente uno de los herederos está usufructuando un bien y no es compartido los frutos con los demás herederos. Un solo heredero puede solicitar el desalojo a los arrendatarios, ¿no? Un solo heredero puede solicitarlo, aún no siendo el arrendador oficial. Pero como es heredero y parte de la sucesión, sí puede solicitar el desalojo, ¿no? Perfecto. Gracias, profesor. Ok. Siguiente participante.